Sigue Jeremías capítulo 15, verso 19. Jeremías capítulo 15, verso 19. Si pueden ayudar a nuestras visitas o compartir con ellos la lectura. Dice la bendita palabra, la palabra de Dios, que es bendita, ¿verdad? Que es bendición para nuestra vida. Y dice así: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Nuestro restaurador es el título de esta mañana. Él es nuestro restaurador. Leemos una vez más, dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amado Padre, en esta mañana nos hemos congregado para adorarte, para alabarte, y lo hemos hecho, Señor, a través de los cánticos. Ahora, mi Dios, queremos guardar silencio y abrir nuestro corazón para escuchar de ti esta palabra que es nutritiva, que es bendición, que es que nos elogia, que nos bendice, que nos instruye, que nos corrige, que nos redarguye. En el nombre de Jesús, llénanos, Señor, que podamos salir plenos de este lugar por haber estado en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados. Vivimos en un mundo lleno de imperfecciones, y aún nosotros mismos, ¿verdad?, que hemos decidido seguir a Cristo y hemos leído su palabra, escuchado su palabra, y que cada vez estamos llenándonos de ello, y que es la palabra la que nos va ayudando a transformar nuestra vida. Todavía estamos llenos de imperfecciones, y quizás a algunos se nos nota más que a otros, pero todos todavía estamos con imperfecciones. Cuando usted saca un carro del dealer o de la agencia, está impecable. Usted ve que todo viene de fábrica y viene, ¿verdad?, lo que es pintura, asientos, llantas, absolutamente todo, así, sin ningún rasguño. Porque si usted le mira un rasguño, entonces usted empieza, ok, bueno, por ese rasguño yo creo que tiene que bajarle un poquito más, ¿verdad? Y empieza a negociar. Y entonces cuando recién salen de ahí, vienen así, nuevecitos, impecables. Pero luego usted va al mercado y alguien descuidado abre su puerta y le golpea su carro. A veces usted se da cuenta, a veces usted no se da cuenta, pero después se da cuenta porque se notan los raspones, los rayones. Y así el carro con el uso se va deteriorando, ¿verdad?, al paso de los años. Al año siguiente el carro ya no está impecable como cuando salió. Obviamente, ¿verdad?, todas las cosas por el uso se van perdiendo, deteriorando, ¿verdad? Nosotros también con el uso nos vamos arrugando, nos vamos deteriorando, vamos perdiendo el pelo, algunos se nos va cambiando de color solito, algunos se los cambian solos, ¿verdad? Van a que se los cambien, etcétera. A lo que voy, mis hermanos, es que cuando el Señor viene a nuestra vida, Él comienza el proceso de restauración. Pasa el tiempo hasta que llega un carro, ¿verdad?, a tener ya 20 años, y por lo regular aquí ya un carro de 20 años ya es un carro que, por lo mismo, usted lo puede conseguir muy barato, pero con muchos defectos. Y entonces usted va a tener cuidado en qué carro va, ¿verdad?, cuántas millas tiene, si está golpeado. Algunos ya han estado en accidentes, tienen el título, etcétera, ¿verdad? Y usted a lo mejor se ha envuelto en asuntos como estos. Y entonces es un carro que a veces necesita mucho trabajo. Y pasan los años, ¿verdad? Y entonces a lo mejor 30, 40 años, ya que el carro se convierte en un clásico y necesita de una restauración, pero necesita mucho trabajo.
y pasan 50 años a lo mejor, no sé, ¿verdad? Yo manejo uno de que el año de mi abuelita, es de 1950, y ese carro pues necesitó de muchas reparaciones, ¿verdad? Cuando llegó a la casa no caminaba, ya camina y se ha ido restaurando. Muchos mi hermano trabajó en la pintura, ¿verdad? Que es lo que más se ve. El motor pues no se lo presto a nadie, sino nomás yo. Pero se necesita de mucha restauración y muchas veces nosotros, ¿verdad? En nuestra vida espiritual también necesitamos ser restaurados. Hay cosas que nos van a doler. Hay cosas que todavía es un proceso que necesitan ser removidas de nosotros. Un carro pasa por un proceso para que quede otra vez impecable como cuando salió, ¿verdad? Es un raspar, es un pulir, es un lijar y todo ese proceso. Y Dios lo va haciendo con nosotros. Y entonces, cuando hablamos de restauración, se habla de un mueble también. Hay personas que les gustan las antigüedades y hay muebles, ¿verdad?, que son de madera y que por el paso del tiempo se han deteriorado, y a las personas les gusta, ¿verdad?, les gusta su mueble. Y hay quienes dicen, es un pedazo de madera viejo, ¿verdad? Pero hay quienes lo aprecian tanto así por el valor sentimental que tiene. Y pagan, no les importa pagar un dineral para que se los restauren otra vez. Y así podemos ir, ¿verdad?, viendo que hay tantas cosas que a lo mejor nosotros cuidamos, que para a lo mejor otros no tienen un valor, pero para nosotros sí. Para Dios, todos somos de valor. Nos ama tanto que Él quiere restaurar nuestra alma. No importa qué tan dañados nosotros estemos. En ocasiones, a lo mejor usted ha visto o ha sabido de algún carro que fue destrozado completamente, de algún mueble que fue dañado y quizás ya no se podía o no se veía la forma de restaurarlo. Sin embargo, el artista, el que trabaja en ello se esmera, le pone paciencia, le pone tiempo, dedicación, ¿verdad? Y al final dice, este era aquel mueble, este era aquel carro, esto, ¿verdad? Y es impresionante. Entonces, si el hombre puede trabajar en ello, imagínense Dios trabajando en nuestra vida. Entonces vivimos en un mundo lleno de imperfecciones y nosotros mismos estamos imperfectos porque vamos por un mundo donde todo es violentado. En la actualidad parece que las cosas que no agradan a Dios son las cosas que reciben a veces mayor apoyo por el mundo. Mire, escuchaba a un joven predicando ahí a un grupo de personas y le decía, Dios te está hablando hoy, decía él, ¿verdad? Él estaba llevando un mensaje de evangelismo, de salvación. Y él decía, no cierres tus ojos como aquellos hombres. Dice que en el tiempo del Señor Jesús, dice, tenían a Pilato, tenía a Barrabás y tenía a Jesús. Dice, y Pilato preguntó, ¿a quién quieren que le suelte? Y ellos gritaban, a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Y Barrabás no era más que un alborotador, un asesino, un ladrón, era alguien que para la sociedad pues era algo malo. Dice, y Jesús había sanado enfermos, había dado comida a tanta gente, sanaba a todos, predicaba acerca del bien, dice, y sin embargo ahí estaban. Él no había cometido ningún pecado, no había cometido ninguna transgresión comparado con el otro hombre, y sin embargo la gente seguía gritando, suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y el mundo en el que vivimos hoy en día, mis hermanos, es exactamente igual. Aplaude a lo malo, a aquello que va a destruir al mismo ser humano, que se va a autodestruir con drogas, con tanto pecado que hay, tanta desobediencia, ¿verdad? Y se aplaude todo eso, se apoya más eso. Los sistemas de los gobiernos apoyan todo ese tipo de perversidades que hay, pero para lo bueno, ahí la gente no quiere apoyar mucho. Entonces, Dios siempre ha deseado que su pueblo
lo prefiera a Él en lugar que lo que el mundo o este sistema tiene para nosotros. Ahora, que nos abstengamos del pecado y de toda impureza que el mundo ofrece. Lamentablemente, esta no es la situación, ¿verdad? En este mundo. Desde el principio de la raza humana, el hombre siempre ha querido imitar todo lo que los demás hacen, adoptando, ¿verdad?, todo tipo de prácticas ajenas a su corazón y contaminar su vida con costumbres, con paganismo, ¿verdad? Y eso es lo que se ha proliferado mucho dentro de la sociedad, y esto es desde la antigüedad. Y vemos a través de la Escritura cómo el pueblo de Israel una y otra vez se fue tras dioses ajenos, despreciando o dándole la espalda a Dios. Entonces, al profeta Jeremías, ¿verdad?, ahí donde leímos en el capítulo 15, pero al profeta Jeremías le tocó vivir en una de las etapas más difíciles del pueblo judío. Era cuando ellos habían sido exiliados, habían sido llevados a Babilonia y estaban allá, estaban sufriendo. Tenían que estar ahí por 70 años antes de que pudiesen regresar a Jerusalén. Y hay hasta una canción que se tornó muy famosa, y quizás ustedes lo han escuchado en alguna ocasión, que habla precisamente de los ríos de Babilonia, ¿verdad? By the river of Babylon, allá donde dice que llorábamos, y, ¿verdad? Por los ríos de Babilonia. Entonces la palabra también nos habla de eso, de la gran tristeza que había en ellos, que les pedían que cantaran así como cantaban allá. Pero ¿cómo iban a cantar si estaban tristes, ¿verdad? Y entonces a nosotros, algunos también que por necesidad tuvieron que salir de sus países, algunos tomamos la decisión y fue opcional, y fue como el querer venir aquí, pero para otros fueron como obligados a salir de su patria, ¿verdad? Y entonces las canciones nostálgicas sí quedan bien, y cuando se escuchan llega la nostalgia, ¿verdad? Como qué lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, ¿verdad? Y así, oh tierra del sol, suspiro por verte. Y muchos que no han podido en muchos años. El pueblo de Israel, mis hermanos, tenían ya algunos quizás 40, 50, 70 años allá y no podían regresar, y añoraban estar en el templo para poder adorar a Dios, para poder cantar, para poder alegrarse. Por eso dice que volverá nación los redimidos de Jehová, y volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá entre las naciones, ¿verdad? Y entonces todo eso aplicaba para el pueblo de Israel cuando ellos regresaran. Y yo creo que es la misma alegría que muchos sienten cuando saben que ya van a viajar y que van a ir a su país. Ellos estaban sufriendo y pasando. De alguna manera, algunos quizás hemos sentido eso, nos hemos identificado, pero algunos de nosotros decidimos venir, no fuimos obligados como ellos fueron obligados a salir. Y entonces aún muchos de ellos se guardaron de todas esas prácticas paganas. Leemos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que es Azarías, Misael y ¿quién es el otro? Ananías, que estaban en Babilonia, los tres amigos de Daniel, ¿verdad? Que por causa de ser fieles a Dios decidieron pasar por pruebas fuertes, pero ellos permanecieron firmes aún en una tierra diferente. Entonces, desafortunadamente nos damos cuenta de que mucha gente que era fiel a Dios allá en nuestros países, llegando aquí, algunos decidimos ir primero y explorar el mundo. A mí me tocó los primeros 2 años, no nos congregábamos hasta que, ¿verdad?, después de que exploramos, vamos a decirlo, ¿verdad?, en ese sentido. Pero muchos, y nos hemos encontrado, y lo he dicho en muchas ocasiones, nos hemos encontrado con ministros, con pastores que ejercían el pastorado allá y llegaron aquí y se olvidaron de Dios. ¿Por qué? Porque los vislumbró la prosperidad, el estilo de vida de la sociedad, y entonces, al igual que el pueblo de Israel, se fueron tras dioses ajenos. Entonces, todo eso trae consecuencias, trae una sequedad en el alma, traen tantos daños al alma que necesitan ser restaurados. Ahora, no que Dios se haya olvidado de ellos, no, Dios siempre está ahí. Los que se olvidaron de Dios son todos aquellos que le hemos dado la espalda a Dios en algún momento, y me cuento entre ellos, pero gracias a su gran misericordia que Dios siempre está ahí. Porque dice
el Salmo 91 viene, ¿cómo dice? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, es uno quien decide estar bajo la cobertura de Dios. Dios nunca se quita, Él está ahí. Y dice que como, dice, bajo sus plumas estará seguro. Hace alusión como a una gallina protegiendo a sus pollos, ¿verdad? Ponían la imagen ahí de una gallina, la pobrecita casi pues pelona, ¿verdad? Pero con sus alas protegiendo de la lluvia a sus polluelos ahí en medio de la lluvia. Dios, en medio de cualquier circunstancia, Él siempre está protegiendo a su pueblo. Entonces a Jeremías le tocó difícil nacer en un lugar, y luego el llamado de Dios que le hace en el capítulo 1, versos 5 y versos 6, le dice: yo te he puesto por profeta. Fíjese, desde el vientre de la madre ya Dios le había dado, dice: yo te he dado por profeta a las naciones. Y Jeremías, cuando hablamos de Jeremías, dicen que es el profeta llorón. Llorón porque él sabía todas las consecuencias de la actitud del pueblo que vendrían. Sus consecuencias serían graves, catastróficas. Habría mucho dolor, habría muertes, habría muchas pérdidas. Y entonces él oraba, entonces tenía que, oraba y lloraba. Entonces era en una etapa muy difícil. Él fue elegido por Dios desde su nacimiento. Ahora, el mensaje que él iba a entregar era un mensaje duro para un pueblo que también era duro e indiferente a las cosas de Dios. Hermanos, en los tiempos en los que vivimos, en los que usted se esfuerza como creyente, apartarse de todas cosas de especie de mal, dice el apóstol Pedro, dice que nos apartemos de toda especie de mal. Entonces, y vemos que el mundo cómo fluye y todos en sus pensamientos, ¿verdad? Y pensando que no le hacen mal absolutamente a nadie, donde ya la palabra Dios es ofensa para muchas personas. Sin embargo, Jeremías sabía que Dios, lo que Dios le había asegurado, y es que su presencia como respaldo en todo tiempo. En Jeremías 1:19 dice: y pelearán, dice, contra ti. ¿Quiénes? Los mismos hermanos de él, los mismos judíos, a los mismos que le está predicando. Dice: pelearán contra ti, dice, pero no te vencerán. Dice: porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y entonces Dios comienza a mostrarle a este hombre detalladamente la condición de aquel pueblo. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen de agua. Aquellos que han conocido al Señor, aquellos que han gustado de las bendiciones de Dios, que han experimentado los milagros de Dios, que han visto que Dios ha hecho milagros y obras en su vida, y que estuvieron, ¿verdad? Y que decidieron darle la espalda a Dios o alejarse, ellos se van a dar cuenta tarde o temprano que esa decisión les trajo pérdidas, les trajo desconsuelo, les trajo dudas, les trajo inseguridad. Y entonces dice: me dejaron a mí fuente de agua viva. Entonces esta condición no es muy diferente a la cual nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Muchas personas, y muchas veces, escucha bien, incluimos aquí muchas veces líderes religiosos, pastores que han decidido darle la espalda a Dios por enseñar sus propias ideas, sus propios pensamientos, y se han alejado de la verdad. Esto no es nuevo. Desde la antigüedad también, aquellos que conocían la palabra de Dios también tergiversaban la escritura a favor de ellos. Y esto ha sido desde el tiempo del Señor Jesucristo para acá, y lo advierten. Pablo dice que entrará el lobo rapaz una vez que yo me vaya. Entonces dice: estoy preocupado por eso. El apóstol Pedro también decía que entrarían, ¿verdad? Así es que teníamos que estar firmes, teníamos que estar seguros en esa fe que ahora hemos adoptado. Entonces, la responsabilidad que tenía Jeremías de predicar lo que Dios le había dado. Bien, viene un día en el que cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios, pero aquellos que van guiando un pueblo y que deciden tergiversar el camino de Dios para sus propios beneficios, estarán en la presencia de Dios dando cuentas. Entonces, las promesas
de Dios para sus hijos son infalibles, o sea que no fallan. En Él siempre hay una forma de regresar y enmendar lo dañado. Si nosotros por algún momento somos dañados porque decidimos seguir el pecado, Él puede ayudarnos a restaurarnos, y está en la mejor disposición de ayudarnos a salir, a sacarnos del pozo de la desesperación, o a sacarnos del lodo cenagoso en el que muchas veces nos sentimos hundidos, porque por nosotros mismos, hermanos, no podemos salir del pecado, no podemos limpiarnos del pecado. Lo necesitamos a Él, necesitamos pedirle, y con todo nuestro corazón. Por eso Jeremías en el 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, si decides, yo te voy a restaurar, yo te voy a transformar, yo te voy a cambiar, yo te voy a pulir, yo te voy a hacer las piezas nuevas que a lo mejor te hacen falta. Y dice: delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dice: conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y pensaba en esta idea hace ya más de un año. A mi hijo se le prendió en fuego un pica blanco, y entonces yo no lo vi hasta hace apenas algunos meses, y dije: yo creo que se puede restaurar. Y empecé a trabajar en él, y bueno, ahora ya está estacionado allá afuera. Le faltan algunos detalles todavía, pero otra vez, mire, ¿cuántos de ustedes han notado en algunas yardas o en algunos patios carros viejos? Allá como los años 50, 60, ya están los carros, están tirados. Les llueve, les pega el sol, se van deteriorando, se van pudriendo, el óxido los va corroyendo, ¿verdad? Hasta desaparecerlos, hasta destruirlos. Sin embargo, cuando esos son restaurados, hermanos, ¿quién ha visto que vayan y los dejen otra vez en un lugar así? ¿Verdad que no? Escuchaba de un señor, creo que es uno de los dueños o el dueño de los terribles, en que este señor tiene un lote enorme, grande, lleno de puros clásicos, impecables. Y tiene gente que solamente, ¿verdad?, se dedica al mantenimiento, al cuidarlo, a limpiarlo, y a moverlos, a aprenderlos para que se mantengan siempre. Entonces, no los tiene allá tirados donde estaban antes. Por eso me llama la atención cuando la Escritura dice: si te convirtieres, dice, yo te restauraré, dice, y ya no vas a estar tirado allá. Dice: delante de mí estarás. ¿Han visto ustedes personas que cuando tienen algo valioso, cada fin de semana, ese es su hobby, ese es su pasatiempo, ¿verdad?, salen del trabajo y llegan ahí dándole una limpiadita? Llega el fin de semana y ahí están dándole la limpiadita. No, yo no soy así, ¿ok? Pobres carros, yo nomás los uso para lo que son, manejarlos para acá y para... Y no les he puesto tanta atención así, pero yo he visto personas que son muy dedicadas a eso. Le dedican más tiempo a eso que a la esposa, que a la familia, o bueno, ¿verdad? Ese es su pasatiempo. Entonces, le tienen tanto aprecio a esas cosas. Y mire lo que Dios está diciendo: si te convirtieres, dice, yo te voy a restaurar. Dice, y delante de mí estarás. ¿Y qué es lo que va a estar haciendo Dios con nosotros? Puliéndote, para que brilles, para que te veas mejor, quitando toda imperfección. Así es, ese es el trabajo de Dios. Cuando venimos aquí, mis hermanos, a veces pensamos que, el ir a la iglesia, hermanos, el venir a la iglesia es la terapia que nosotros necesitamos. Olvidarnos del mundo, aprender más de Dios. Hemos puesto como ejemplo, ¿verdad?, como cuando ese recipiente que usamos, ¿verdad?, cocinamos mole o lo que sea, y se quedó ahí y se hizo duro todo, ¿verdad? ¿Y qué necesita? Agua, para que otra vez todos aquellos
se vaya desprendiendo, ¿verdad? Y si dejamos el recipiente sobre el agua mucho tiempo y que el agua esté fluyendo, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento en que todas aquellas impurezas van a salir hasta que quede el traste limpio. Exactamente lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, nos va limpiando, nos va dando pensamientos nuevos, limpios. Por eso las personas allá afuera, cuando saben que tú estás viniendo a la iglesia, te dicen, ya te lavaron el coco, ¿verdad? Pues ya no necesitamos, ya necesitamos ser limpios, ¿verdad? Porque había muchos malos pensamientos. Te lo limpiaron todo, sí, también el corazón, porque estaba podrido, tenía, ¿verdad? Estaba duro, o no sé qué contaminación tenía, pero ahora está blandito por la misericordia de Dios. Entonces hay cambios, hay transformación que Dios va haciendo en nuestra vida, que muchas veces los de allá afuera van a ir notando, ¿verdad? Oye, ya no te escuchaba hablar como hablabas antes. No, es que todos esos cambios los trae el Señor a nuestra vida. Va poniendo temor en nuestra vida de tal manera, ¿verdad? Que ya ni las malas palabras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa, dijo el Señor Jesucristo, que el hombre hable, aún de ella va a dar cuentas a Dios en aquel día. Entonces tenemos que cuidar nuestro vocabulario, tenemos que ser luz, ejemplo para los demás, ¿verdad? Pero ¿quién va a hacer eso en nuestra vida? Dios. Si nosotros nos acercamos a Él y permitimos que su palabra venga aquí, porque hay quienes, ¿verdad? Quizás les pasa o les pasó como a mí en algún tiempo. Yo me esforzaba por no pecar, me esforzaba pero sabe, cuando tú te metes con Dios, las cosas vienen y fluyen solas. Ese rato cantábamos, ¿verdad? Tu palabra fluye en mí. En realidad es la realidad en nuestra vida cuando dejamos que Dios obre y trabaje a través de nosotros. Entonces veamos algunos detalles, ¿verdad?, de lo que Dios quiere del hombre. Hay condiciones, mis hermanos. Él nos restaura, pero hay condiciones para que haya bendición. Entonces la primera condición dice, si te convirtieres. Y esto es, ¿verdad?, cambiar de rumbo. Es cambiar una persona o cosa en otra distinta. Es hacer modificaciones en nuestra vida. El resultado es: yo te restauraré. Si tú decides. Dios nunca obligará absolutamente a nadie. Debe haber una presteza de parte de nosotros, debe haber una disposición de que Dios sobre nuestra vida. Ahora, yo le pregunto, no tiene que levantar la mano ni tiene que decir, pero la pregunta es: ¿usted le gustaría ser transformado? A mí me gustaría seguir siendo transformado. Me gustaría seguir siendo diferente. Por eso a veces yo le digo, hermanos, ¿verdad? Si usted ve algo que no está bien en mí, algo que yo no haya dicho bien, ¿verdad? Y si usted viene y me lo hace saber, yo se lo agradezco. Yo no lo voy a tomar como una crítica, como un señalamiento, como una, ¿verdad? No. Ahí es donde nos ayudamos unos a otros a corregir nuestros defectos, nuestros errores, ¿verdad? Si a un hermano usted está platicando con él o con ella y están platicando y de repente, ¿verdad?, están comiendo y eso y se le queda un pedacito, algo de mole por acá, ¿verdad? Y entonces usted se sentiría mal si no le hace saber, ¿verdad? Y a veces hasta nos sentimos cohibidos. Y le digo, no le digo, y cómo le digo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Y a veces cuando nos dicen eso, pues nos avergonzamos. ¿Cierto o no es cierto? Sí, somos seres humanos. Y entonces esos pequeños, ¿verdad?, detalles. Aquel día llegó uno de los compañeros, de esos que se gustan, pues, ¿verdad?, que les brille la cabeza. No sé si se sacan brillo, no sé, ¿verdad? Pero peloncito, se había rapado reciente, pero como es bien cejudo, ¿verdad?, también creo que se hizo un recorte y se le pasó la navaja. Entonces nadie decían los demás algo
algo diferente se ve este muchacho. Y en ese momento, pues a mí se me ocurre, ¿verdad? Solamente decirle, qué bonitas cejas, ¿verdad? Y entonces, ¡ay, eso es! Dijeron los demás, miren, ¿verdad? Lo expuse, ¿verdad? Pero son, cuando vemos, hermanos, errores en nosotros, ¿verdad? Es para eso. Nosotros somos los, vamos a decir, los espejos de los otros. Nos vamos a ayudar de esa manera, ¿verdad? Pero Dios, de hecho, ya la vio en nosotros. Entonces dice, yo te restauraré. O sea, te va a volver a poner en el estado original o ideal, o en el que Él desea para sus propósitos. ¿Cómo creó Dios al hombre? Perfecto. Lo hizo perfecto. Y de esa manera quería que Dios, el hombre, permaneciera. Hermanos, cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando nosotros decidimos aceptar esa salvación de Dios y le decimos, Señor, perdona todos mis pecados, con todo su corazón, en ese momento usted viene a ser exactamente como aquella persona que Dios quiso diseñar desde el comienzo. Y Dios te limpia de todos tus pecados, de toda la maldad que tú hayas hecho, de todo lo que ha pasado. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. Y dice la palabra que el Señor dice que sepulta todas las en lo profundo del mar. Y dice que no se vuelve a acordar de ello. No porque a Dios le falle la memoria como a mí, sino porque lo que quiere decir es que ya no los voy a considerar. Ahí están, pero están sepultados. Ya no los voy a sacar para otra vez, ¿verdad? No como nosotros, ¿verdad? ¿Te acuerdas que el 28 de junio de 1995 yo estaba aquí, acá, y estaba medio nublado, lloviendo, y como que quería llover, y tú me dijiste, me arrepiento de haberme casado contigo? Le digo porque a mí no sé. Si entre sacar es lo precioso de lo vil, es sacar algunas cosas, ¿verdad?, entre el conjunto de lo que nosotros tenemos. Dios nos creó con propósitos y todos tenemos algo que ofrecerle a Dios, pero muchas veces aún nuestros miembros los hemos usado para cosas viles, no para cumplir con el propósito de Dios. Y este es el cambio que ahora Dios quiere hacer en nosotros. Ahora dice, si entre sacar es lo precioso de lo vil. Veamos qué quiere decir. Dice que como resultado, dice el Señor, serás como mi boca. Lo que quiere decir con esto, que serás como mi boca, está diciendo que hablarás. Será Dios, será como Dios mismo hablando, ¿verdad? Diciendo esas palabras a través de nosotros. Cuando Moisés tenía que presentarse ante Faraón para decirle, deja ir a mi pueblo, ¿verdad? Moisés se negó al principio y puso muchas excusas. Entonces Dios dijo, ¿acaso no conozco a tu hermano Aarón? Bueno, entonces él va a ser, dice, como tu profeta, y tú vas a ser como Dios para Faraón. Así le dijo, ¿verdad? Pero Dios cuando es chiquita, no Dios cuando, ¿verdad? Y entonces Moisés se presenta, pero Dios lo constituyó a él como Dios para Faraón, porque Faraón era considerado como Dios para los egipcios. Entonces ahora le dijo, tú serás como Dios y él será tu profeta. Ahora, o sea, Faraón quiere ver a un Dios físico, te va a ver a ti, porque tú vas a dar la orden, ¿verdad? Y las maravillas sucedieron, los milagros sucedieron, y entonces vas a ser como la boca de Dios. Hay varias cosas que suceden cuando la boca de Dios habla, porque Dios te va a usar para su gloria. Dios quiere usarnos para su gloria. Número uno, se manifestará la gloria de Dios. Isaías 45 dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esa es la firma de Dios cuando dice, yo Jehová, o cuando la boca de Jehová ha hablado.
Dice, te gozarás y serás bendecido. ¿Cuándo? Cuando permitas, ¿verdad?, ser la boca de Dios. Isaías 58:14 dice, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Otra vez, ¿verdad? Isaías firmando al final en el nombre de Jehová. Dios traerá también, hermanos, Dios va a traer provisión y va a traer vida. Provisión y vida. ¿Cómo nos alegramos, verdad? Cuando hay provisión en la casa. Pero ¿sabe que cuando todo está bien? Qué bueno si damos gracias a Dios. Qué bueno si nos acordamos de Dios y alabamos a Dios por ello. Pero muchas veces nos acordamos de Dios cuando hay escasez, cuando las cosas no están bien. Pero aún en medio de esas circunstancias, ¿verdad?, darle gloria a Dios. Dice Habacuc capítulo 3 versos 19 en adelante, y dice, aún dice, si la higuera no florece, si en las vides, dice, al revés, ¿verdad?, no haya fruto, dice, si en los corrales no hay manada, dice, aún con todo ello yo me gozaré en el Señor. Pero qué difícil es decir cuando estamos viviendo las vacas flacas. Es difícil, pero es ahí donde podemos ver la provisión de Dios, que nunca nos falta, hermanos, nunca nos falta, ¿verdad? Por eso lo de las tortillas con sal, porque cuando menos eso, gracias a Dios, hubo en mi casa y no nos morimos. Es comida típica de mi casa. Dios traerá justicia. Dice Isaías 62:2, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Aunque esto, ¿verdad?, está haciendo alusión para cuando nosotros ya no estemos aquí, estemos en la presencia de Dios, y dice que recibiremos un nombre nuevo que solamente usted conoce. Allá Génesis ya no se va a llamar Génesis, Sara, Tiffany, ¿verdad? Vamos a tener un nombre que Dios nos va a dar, pero que nosotros responderemos. Sabremos cuando Dios nos hable que nos está hablando a nosotros. Entonces, esto lo está diciendo desde Isaías, imagínense. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Bueno, aunque recuerde que en estos tiempos a muchos de nosotros nos conocen algunos por el hermano, el aleluya, ¿verdad? ¿Qué más? Protestante. El protestante, ¿verdad? ¿Y cómo más nos dicen? ¿Verdad? Y nos dirán de muchas maneras, pero eso no nos ofende. Esa es una identidad, ¿verdad? Eso es algo que, pues gloria a Dios, ¿verdad? Por ello, qué bueno que nos hacen saber que hay algo diferente en nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, a veces mi esposa se hace un corte de cabello, un tipo de peinado, y yo no me doy cuenta. No soy tan, ¿cómo se dice?, observador en ese aspecto, y entonces si no me doy cuenta. Mire, con decirle que un día me dijo, ¿ya te diste cuenta lo que hay en la puerta? Dije, en la puerta, y me puse a pensar, ¿verdad? Híjole, no sé qué hay en la puerta. Me dijo, hay una cámara. Ah, me está chequeando. Hay una cámara. Oh, no la había visto. Hace un mes que la puse. Bueno, y
solamente eso, muchos, muchos detalles, que a veces yo paso desapercibido. Pero si la gente se da cuenta de que algo diferente hay en usted, eso es algo bueno, hermano, ¿verdad? Y también cuando algo malo, también. Mire, si alguna persona a usted le dice, y que saben que usted es cristiano, y de repente se salió de control porque, ¿verdad que no hay perfección en nosotros? Y en algún momento usted se pone de rezongón en el trabajo. Amén. Y yo creí que iba a decir todo. Amén. Se pone rezongón en el trabajo y entonces el jefe, pues, sabiendo que usted es cristiano, también, que no, los cristianos no, deben de, aún eso, tenemos que tomarlo como ¿qué? Como una corrección, como una llamada de atención, aún de parte de Dios. Está usando a alguien para hacerte saber que como hijo de Dios, cuando nos sacamos los mocos allá, los mocos y la sangre también, ¿verdad? Cuando chiquillos, ¿qué hacían los papás de los niños? Venían y ponían la queja, ¿verdad? Y luego la mamá, bueno, porque a mí no me tocó papá, ¿verdad? La mamá, órale, por andarse allá peleando con aquellos. ¿Y cómo se sentían los papás? Se avergonzaban, les daba vergüenza. Si a mí me vinieran a poner quejas de mis hijos, ¿verdad? Que yo sé que se los agradecería si ellos se portan mal y usted viene a mí me daría vergüenza, me avergonzaría, ¿verdad? Pero se los agradecería mucho, porque eso nos ayuda a traer corrección. Y entonces yo creo que también, cuando nosotros perdemos el control y nos hacen saber que, yo creo que Dios también, como nuestro Padre, por supuesto, no dice, este es mi hijo amado, ¿verdad? Es valiente, ¿verdad? Se enfrenta, ¿no? Dice, no. Ama a tus enemigos, perdona, llénate del Espíritu Santo, ten dominio propio, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios traerá descanso a nuestra vida como resultado de que nosotros dejamos que Él nos esté restaurando. Vamos a traer descanso a nuestra vida, vamos a tener paz, sosiego, vamos a tener seguridad, vamos a tener protección, vamos a estar tranquilos. Miqueas 4:4 dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Es como cuando usted llega a su casa después a lo mejor de una jornada de trabajo, se sienta en su sillón, ¿verdad? Porque aquí no hay higuera ni hay, sí hay unas que dan olivas, ¿verdad? Pero con este calorón que hace, ¿quién quiere salir? ¿Verdad? Así es que llega y se sienta en su sofá y descansa, ¿verdad? Sin prender Netflix, ¿ok? Y se toma su limonada de agua, o su limonada solamente, ¿verdad? Tiene sosiego, tiene seguridad, tiene protección, tiene paz, todo está bien. ¿Por qué? Porque está en paz con Dios, porque Dios es el que lo está restaurando. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Al igual que en aquel tiempo, mis hermanos, la gente siguiendo otras prácticas, a otros dioses, muchas veces muchos cristianos también han comprometido sus principios y han adoptado también costumbres o prácticas, ¿verdad? Y cosas que, no van de acuerdo a lo que Dios quiere. Algunos solapan el pecado, pero lo que separa al hombre de Dios, eso es llamado pecado. Porque Dios es un Dios santo. Él quiere que su pueblo viva apartado, ¿verdad?, de todo lo que es pecado. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. ¿Y cuántos son todos? Todos. Solamente hubo uno que no pecó y que nació sin pecado. Y de ahí todos nacimos pecadores. Y lo dice bien David, cuando dice aquí que en pecado he sido formado. En pecado me tuvo mi madre.
Entonces, todos. Y el apóstol Pablo lo dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, que es el que pecó, y por el pecado la muerte, dice así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos, no hay uno solo. Hay uno que diga: yo soy santo desde mi nacimiento, ¿verdad? Será el apellido que lleva solamente, porque sí los hay, ¿verdad? De apellido. Y estábamos destinados a morir en condenación eterna a causa del pecado, pero Dios en su amor nos envió a su Hijo. Por eso leemos en Juan 3:16, porque de tal manera, o sea, el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito para que Él muriera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, la ley no salvaba absolutamente a nadie, ni justificaba a nadie delante de Dios. La ley solamente vino a mostrarnos lo malo, los pecadores que éramos. Y Dios protegiendo el amor a través de esas reglas que puso. Entonces, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea que Jesucristo en su cuerpo tuvo que llevar todo el pecado suyo y el mío. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, los impíos, aquellos que conociendo de Dios todavía no amábamos a Dios. Ahora bien, Dios quiere un pueblo separado, un pueblo transformado por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Un pueblo que marque la diferencia entre el bien y el mal. Y pues yo creo que el bien debe mostrarse más fuerte y nuestra luz debe alumbrar mucho más en estos tiempos que vivimos, porque la maldad es muy grande allá afuera. Un pueblo que le hable a la vida de la salvación y el perdón por medio de Jesús. Por eso dice Romanos en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, también dice que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La palabra clave aquí dice es el conformismo. No te conformes a los deseos que antes tenías, estando en tu ignorancia. Es alguien que ve las cosas pasar y no hace nada al respecto, alguien que no le importa si las almas se pierden. Yo espero que cuando veamos a nuestros compañeros, a nuestra familia que no conocen al Señor, ¿verdad? Que veamos, que podamos ver que es un alma perdida, es un alma que se va a ir al infierno si nosotros no les hablamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en medio de esta situación? Si Dios nos está diciendo: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, ¿verdad? Lo he dicho en varias ocasiones, que a veces somos influenciados, pero si tú no puedes influenciar más en ellos, tienes que poner una medida. Cuidado, porque muchas veces la influencia de allá afuera es más grande, especialmente nuestros jóvenes que son inexpertos en la experiencia de las vidas. A veces son llevados por nuevos pensamientos, ideologías, etcétera, ¿verdad? Y muchas veces pueden estar de acuerdo aún con muchas cosas que se aceptan allá afuera, pensando que esto es algo de lo normal o natural, ¿verdad? Del ser humano, pero no. Necesitamos conocer más de Dios para saber en qué está de acuerdo Dios y en qué no. Ahora, Jeremías 51:45 dice: salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno de su vida del ardor de la ira de Jehová. Y 2 de Corintios 6:17, el apóstol Pablo dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y que viva México. 1 Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno, dice, se hará manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno o de cada cual el fuego la probará. Vamos a pasar por situaciones difíciles. Es tiempo de darle la espalda al pecado y dejar que Dios arregle nuestras vidas, pero necesitamos tener la disposición
de que Él nos arregle. No podemos decir que somos hijos de Dios si todavía practicamos el pecado y consentimos el pecado. Ninguno puede servir a dos señores, dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:24, porque va a quedar bien con uno, pero va a quedar mal con otro. O va a amar más a uno y no al otro. Y también el apóstol Juan dice: ¿alguna fuente acaso hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No. También sigue diciendo: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid, que es el árbol de uvas, aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nahum 1:2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. 3 cosas sencillas. Termino con esto. Si te convirtieres a Dios, si decides convertirte a Dios, entresacar lo precioso de lo vil de ti, atraer a otros para Dios y no que tú te conviertas a ellos, tendrás muchos beneficios. Tendrás paz, tendrás sosiego, tendrás tranquilidad, tendrás bendición, tendrás provisión. Porque así como le dijo a Jeremías: no temas, van a pelear aún contra ti. ¿Quiénes? Muchas veces aún nuestra propia familia, cuando saben que estás yendo a la iglesia cristiana. Ellos mismos se van a burlar de ti. Ellos mismos te van a querer hacer sentir incómodo. Pero dice el Señor a Jeremías: no te intimides, porque yo voy a estar contigo. Amado Señor, te damos muchas gracias. Tu palabra que es bendita, Señor, y que nos consuela, nos llena, nos fortalece, nos da seguridad. Tu palabra que es el alimento, Señor, y que podemos salir en esta tarde bendecidos por haber estado en tu presencia. Bendice los corazones de mis hermanos. Ayúdanos a perseverar, a permanecer en esa disposición, Señor, para seguir siendo restaurado por ti. Porque todos necesitamos, Señor, de ese mantenimiento, aún de los muebles o de aquellas cosas, Señor, antiguas, que queremos hacerlas permanecer en buen estado. Asimismo, nuestra vida necesitará, Señor, necesitará del toque tuyo, Señor, de estarnos arreglando, restaurando, componiendo cada vez que nos fracturemos en alguna forma. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro restaurador. Permite que cada corazón en esta mañana, Señor, pueda estar dispuesto a ser restaurado por ti. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer esta invitación en esta mañana. Si habrá alguien en esta mañana que quiere entregar su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador, no porque alguien le obligue, sino porque usted ha sentido la necesidad en su corazón y quiere decirle al Señor en esta mañana: yo me quiero convertir a ti, yo quiero que tú me restaures, yo quiero que me ayudes a ser mejor persona, mejor hijo tuyo. Lo primero, quiero que perdones todas mis culpas, todos mis pecados. ¿Habrá alguien en esta mañana? Solamente levante la mano y yo quiero orar con usted. Yo quiero guiarle en esta oración. ¿Habrá alguien esta mañana que se anime y diga: yo acepto a Jesucristo, acepto lo que Él hizo en la cruz por mí? Él murió por mis pecados, Él tomó mi lugar. Amado Dios, muchas gracias. Que la bendición tuya, Señor, esté con cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, este día, este tiempo en el que regresaremos otra vez para estar en tu presencia. Bendice a mis hermanos que han salido, guárdales. Permite que todos aquellos, Señor, que ha sido por necesidad o por placer, Señor amado,
Bendícele, pues son hijos tuyos, Padre. Guarda a tu pueblo, a tu iglesia. Bendice a cada ministro en este día, Señor. Oramos por aquellos, Padre Santo, que todavía no te conocen y que queremos, Señor, que tú toques sus vidas. Oramos por todo este grupo de personas, Señor, aquí, Padre, que queremos, Padre amado, que tú estés influenciando sus vidas, preparando el terreno, el camino, para que ellos vengan a tus pies y los ponemos en tus manos. Entre ellos, Señor, hay hijos, hay hermanos, hay padres, compañeros de trabajo, vecinos. Hay tantas personas, Señor, por las que queremos, Señor, que tú estés obrando en sus vidas como has trabajado en nosotros. Hubieron muchos que oraron y otros que hablaron, Señor, para que nosotros pudiéramos llegar al conocimiento pleno de tu palabra. Asimismo, Señor, oramos rogándote para que en tu misericordia, Señor, tú los tengas en tus planes. A cada uno de ellos, mi Dios, tú los conoces por nombres y los ponemos en tus manos y suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria para siempre en la eternidad. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos.